Bendito y alabado sea Señor. Estos son los inconvenientes técnicos que a veces no están fuera de nuestro alcance cuando no sabemos mucho de computación. Pero gracias Señor, ya está. Bien, queremos alabar y bendecir al Señor y decirle al Señor cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos. Cuánto necesitamos de su presencia, especialmente en estos momentos que estamos viviendo en nuestra vida. Un momento como humanidad difícil y nos damos cuenta de la omnipotencia de Dios y de tantas cosas que no nos damos cuenta si no ocurren estos acontecimientos que son los signos de los tiempos, de los cuales estaba hablando Nani en el tema anterior anoche. Y bueno, ya hemos empezado el tema, parece. Si han acercado al lugar donde están escuchando, a la computadora o al teléfono, han acercado la Biblia, y también acostúmbrense a poner una velita encendida, porque es la presencia de Dios. Él es la luz. Yo soy la luz, dice el Señor. Yo soy la luz, dice el Señor, y por eso pienso que deberíamos tener siempre la luz encendida cada vez que oramos. Y hemos estado escuchando en estos días que nuestros hermanos nos han estado hablando de qué es la intercesión profética, y cómo se realiza, cómo se lleva a cabo la intercesión profética. Y nos decían también que estamos llamados a ser profetas en nuestro tiempo. Y la palabra de Dios, que es eterna, nos habla al corazón, a pesar de que se fue escrita al comienzo de la historia de la salvación. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, el Señor dice: he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera. Y no he encontrado a nadie. Palabra de Dios. Es fuerte esto que dice el Señor. No he encontrado a nadie. ¿Y qué nos quiere decir con esto del muro y de la brecha, que más adelante lo vamos a escuchar también, que habla de la brecha? ¿Qué es la brecha y el muro? La brecha es como un canal que se abre en la tierra y no permite que nosotros alcancemos a Dios y que Dios nos alcance a nosotros. Con la oración, nosotros, por supuesto. No permitimos que Dios nos alcance con sus bendiciones, porque está esa brecha que nuestros pecados han hecho. Y reparar el muro. ¿Cuál es el muro? El muro que nosotros mismos a veces levantamos y el Señor queda fuera de nuestra vida. También puede ser un muro que nos defienda de. Por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que ponernos a reparar esa brecha que se ha hecho en el muro. Ese muro roto lo tenemos que reparar y ponernos también en la brecha para suplicar su
su misericordia y su piedad sobre nuestro pueblo. Y ya es momento que nosotros empecemos a prestarle atención a las palabras de Dios y estemos atentos a esos signos como este del cual hablábamos hace un momento, el famoso coronavirus entre nosotros. Fíjense que si lo pensamos, es un poco absurdo que una pequeñez, un microorganismo, nos ha dado vuelta la vida y no lo podemos combatir. Entonces, ¿qué nos da a pensar esto? A pesar de la ciencia y la técnica puestas al servicio del hombre, no lo podemos combatir. Y nos ha hecho encerrarnos en nuestras casas y nos ha quitado nuestras libertades para entrar, salir, para comprar. Y todo esto nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionarlo a la luz de la palabra de Dios, porque estas son evidentemente cosas que Dios permite. Él no las provoca, pero sí las permite que nos pasen. Interceder quiere decir ir al medio, como decía Nani anoche. Permanecer en la brecha para interceder por el otro y reparar el muro de protección que es nuestra oración fortalecida por la armadura de Dios. La armadura de Dios. En Efesios 6, no lo vamos a leer ahora. En Efesios 6, 10 al 18, allí vamos a encontrar cuál es la armadura de Dios. Además de los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, la penitencia y todos los sacramentos que recibimos los cristianos. Vamos a ver también que hay distintos modelos de intercesión. Nosotros podemos interceder de muchas maneras. Y hay algunos a través de toda la historia de la salvación, desde el comienzo de la historia de la salvación, tenemos modelos que podemos mirar y poner atención de cómo han hecho ellos con este trabajo de intercesión. En el libro del Génesis 18, en el capítulo 18, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Pueblo que había cometido gravísimo pecado ante Dios. Gravísimo pecado. Pero volviendo un poco al tema que habíamos hablado anteriormente, y si somos conscientes de la realidad que estamos viviendo, podemos darnos cuenta que Sodoma y Gomorra no tiene nada que envidiarle a estos tiempos nuestros que estamos viviendo. Porque en estos tiempos también se está dando estas cosas. Se está adulterando casi todo. Sin embargo, Abraham se presenta ante Dios para interceder por ese pueblo que ni siquiera era su pueblo, pero es la humanidad, porque el intercesor está llamado a interceder por la humanidad. Me hubiera gustado compartir con ustedes algo que vi, encontré leyendo una constitución apostólica llamada Gozos y Esperanzas,
God Space. Es del Concilio Vaticano II. Y allí explica por qué nosotros como pueblo de Dios, que hemos recibido, la Iglesia, que ha recibido, ha tenido la gracia de recibir al Espíritu Santo, nosotros estamos unidos a Jesucristo. Él es el cuerpo místico. Nosotros estamos unidos a Él. Y eso hace que nosotros seamos solidarios con nuestros hermanos cuando están sufriendo o cuando están alegres. Por eso dice gozos y esperanzas. Somos partícipes de sus gozos y sus esperanzas. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Por eso también nosotros estamos llamados, nos sentimos llamados a interceder por nuestros hermanos, porque somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando a nosotros nos duele un dedo, todo el cuerpo lo está sintiendo. Y eso nos pasa a nosotros. Solo que tanto ruido, tantas luces nos han obnubilado algunas capacidades que nosotros tenemos, porque no las hemos perdido, las tenemos. Con este enclaustramiento que estamos viviendo ahora, quizás con tanta oración estamos recuperando esos dones y gracias que Dios nos regaló. Y es interesante ver cómo la Iglesia corrobora la palabra de Dios y la palabra de Dios corrobora a la Iglesia, la palabra de la Iglesia. Moisés, decíamos que le pedía a Dios de tal manera, con tanto amor por esa gente que casi no conocía o que no conocía, porque no era su pueblo. Él había llegado a ese lugar, pero lo hacía de un modo insistente y con firmeza. Así tenemos que interceder nosotros. Hacerlo con insistencia, no una vez, sino pedirle al Señor, rogarle, ponernos de rodilla, hacer sacrificios por nuestros hermanos. Porque no nos salvamos solos, nos salvamos todos juntos, como un cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, vamos a hablar de Moisés. A esta oración de Abraham, yo la he llamado la oración del regateo, porque cuando ustedes la compartan, la lean en el versículo 18 del Génesis, se van a dar cuenta cómo Abraham empieza a decirle al Señor, y si encuentras 50 santos, entonces el Señor le dice, en atención a esos 50, no la voy a destruir. Y si encuentras 30, y después 20, y después 10, le estás regateando al mejor modo de los judíos, ¿no? Bien. Y ahora vamos a Moisés. Moisés, en el capítulo 32 del Éxodo, podemos ver esto que vamos a ver ahora. Los israelitas se habían rebelado contra Dios, como siempre nos rebelamos, construyéndose un becerro de oro para adorarlo. Y cuando Moisés baja del monte, que recuerden que había estado 40 días en el monte Horeb, escribiendo las tablas, se encuentra con el pueblo en esa situación. Y él vuelve al monte y comienza a interceder por ese pueblo rebelde que no quiso obedecer a Dios y no quiso esperar a que Moisés bajara con las tablas de la ley.
Bueno, pido disculpas por esta interrupción inesperada. Estábamos hablando de Moisés, que cuando vuelve se encuentra al pueblo que está adorando a un becerro de oro, y entonces comienza a interceder, vuelve al monte y comienza a interceder. Se postra ante Yahvé y le pide que perdone al pueblo, y si no lo quiere perdonar, que borre su nombre, el nombre de Moisés, que lo borre del libro de la vida. Es fuerte esto que hace Moisés. Por eso hablábamos de sacrificios. A veces nosotros nos negamos a hacer sacrificios por nuestros hermanos. Un ayuno o de lo que sea, pero hacer un sacrificio por nuestros hermanos. Y Moisés le pide eso: bórrame del libro de la vida. Qué importante, esto es la vida eterna. Y le recuerda a Yahvé que ese pueblo es un pueblo que él eligió. Vean cómo Moisés utiliza la palabra de Dios, que es eterna y se cumple, cómo la utiliza para suplicarle al Padre Celestial que no castigue a ese pueblo. Usa la misma palabra de Dios, porque Dios le había dicho que ese era su pueblo elegido. Dice en el Salmo 105, en el capítulo 23, dice que si Moisés no se hubiera mantenido en la brecha, estábamos hablando de la brecha, una brecha enorme que se había abierto entre Dios y el pueblo. Si Moisés no se hubiese mantenido con esa fuerza, con esa insistencia y firmeza en la brecha, el pueblo hubiera sido eliminado por Dios, porque era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde. Y dice el Señor que, el Salmo dice, si no se hubiera mantenido en la brecha, habrían sido exterminados. No lo hizo en consideración a Moisés, porque has hallado gracia ante mí, y yo te conozco por tu nombre. O sea, lo hizo en consideración a Moisés. No es que no lo hizo, lo hizo en consideración a Moisés. Porque has hallado gracia ante mí, y yo te conozco por tu nombre. Vean cómo el Señor, que nos llama por nuestro nombre, nos conoce, y Él sabe cuán fieles somos, si somos poco fieles o si no somos tanto, si somos mucho o somos poco. Y tenemos un tercer modelo de oración. Pero vamos a escuchar un tema musical. Yo estoy sola. También la cuarentena ha hecho su trabajo. Así es que estoy sola. No tengo quien me haga música. Y bueno, y la pondremos desde el aparato. No hay música en vivo. Mientras escuchamos este tema, vayamos reflexionando un poco los temas que estamos viendo, porque es muy importante la intercesión. Y en este momento duro que nos está tocando vivir, podemos darnos cuenta que hay muchos hermanos que están sufriendo, y mucho. Y nosotros no podemos hacer nada,
pero sí podemos interceder ante Dios por ellos. Nos ha tocado la cuarentena, que ha sido como una cuaresma larga, como el camino en el desierto, el tiempo en el desierto, los 400 años en el desierto, o los 40 años de Jesús en el desierto. ¿Y para qué sirve el desierto? Para encontrarnos con nosotros mismos, y dentro de nosotros encontrar que Dios habita en cada célula de nuestro ser, en cada parte de nuestro ser. Con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este día se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este día se ponga bueno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este día se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este día se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Alzando las manos todos, Con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos, con mucha alegría todos, sí, sí, vamos a gozar. sí, 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 Señor. sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este día se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este día se ponga bueno. Este día nos vamos a gozar. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos queridos que nos están siguiendo a pesar de nuestras dificultades y de nuestras limitaciones para algunas cosas, ¿no? A los jóvenes no les cuesta tanto, pero a nosotros sí. Le damos gracias al Señor porque nos permite vivir este tiempo y poder compartir con los jóvenes que alegran nuestra vida. Con mucha alegría todos, sí, sí, nos vamos a gozar. 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 El último, no es el último, es el penúltimo. Modelo que vamos a ver hoy es el libro de Job. La renovación carismática se caracteriza por el hambre de la palabra de Dios, y lo ha dicho hasta los papas. Así es que es muy gratificante poder compartir con ustedes, porque la mayoría sabe de qué estamos hablando. En el libro de Job, Dios hace que Job interceda por sus amigos, pero vean en qué situación. Después que ya había pasado el momento crítico de la vida de Job, que perdió todo, pero hay algo que, miren, acaba de venirme a la memoria. Cuando comienza el libro de Job, dice que estaba reunido Dios con sus hijos, y también estaba Satanás. Y entonces, ¿qué estás haciendo, Satanás? Y estoy visitando a la humanidad. No recuerdo bien, pero algo así. Entonces dice, ¿has visto a tu hijo Job?
qué bien que se porta, qué bien hace las cosas. No lo dice con estas palabras, lo dice con otras, pero es así. Entonces dice, el Señor le dice, sí lo he visto. Bueno, dice, pero quítale las gracias y verás cómo cambia. Quítale sus bienes y verás cómo cambia. Entonces el Señor le dice, bueno, te doy permiso para que lo hagas, pero no le toques la vida. O sea, no tiene, también Satanás obedece a Dios, sí o sí, porque es Dios. Entonces, en esta pandemia que estamos viviendo, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Satanás no nos puede hacer nada si estamos aferrados a Dios. Volvemos al libro. Dios hace que Job se reúna con los 3 amigos que lo habían acusado, causándole gran dolor, porque eran los amigos, y uno confía en los amigos, pero a veces hay amigos que nos ofenden y nos provocan grandes daños, dolor, sufrimiento. Al mismo tiempo, para que Job los perdone y interceda ante Dios por ellos. Fíjense el doble juego acá de Dios con nosotros. Permite que Job se reúna con esos amigos traicioneros, digamos, porque lo habían traicionado, hablando mal de él. Sin embargo, el Señor permite que se vuelvan a reunir, y Job, con un corazón muy generoso, los perdona, pero no solo los perdona, sino que intercede ante Dios para que esos amigos sean perdonados por Dios por esa tremenda ofensa que le habían inferido a él. O sea, él los perdona y le pide a Dios que los perdone también. Debemos ser capaces de esa intercesión. ¿Qué ocurrió cuando Job intercede ante Dios por sus amigos? Recupera todo y mucho más de lo que tenía. Es una figura, es un libro, una obra literaria, pero es palabra de Dios, porque está inspirada por el Espíritu Santo en aquel que lo escribió. Entonces nosotros tenemos que reflexionar estas actitudes que allí se ven y momentos que a veces nos tocan vivir en nuestra vida. Y hay un último modelo, y es el de San Pedro, que fue encarcelado. A ver si lo puedo encontrar, creo que sí, porque está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante. Y dice, escuchen lo que dice: mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él, a Dios. Entre 2 soldados con 2 cadenas y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llena de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo. Y luego agregó: ponte también el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de lo que le estaba ocurriendo con el ángel era realidad,
y todo le parecía como un sueño o una visión. Nadie los vio salir. Y Pedro fue liberado por la gracia de Dios. ¿Y cuándo actuó la gracia de Dios? Por la intercesión de la comunidad, por la intercesión de nuestros hermanos, cuando ellos interceden ante Dios por nosotros, se producen milagros, aparte de los milagros que Dios nos da todos los días y a cada minuto, porque si Dios dejara de soplar milagrosamente su ruaj de vida sobre nosotros, pereceríamos. Pero además de eso, provoca algunos otros milagros más evidentes, digamos. Y he recordado que en Roma hay una basílica cerca del Vaticano, muy cerca. Hay una basílica que se llama San Pedro ad Vincula, y allí están las cadenas como testimonio. Las cadenas dentro de una caja de vidrio, están las cadenas como recuerdo de aquel milagro grandioso que, debido a la intercesión de toda una comunidad, se produjo. Pedro quedó libre y nadie lo vio cuando salió. Eso solamente, ¿quién lo puede hacer? El Todopoderoso. Vean ustedes de cuántas maneras nosotros podemos interceder ante Dios por nuestros hermanos. Y vamos a... Nos quedan unos minutitos, sí, 5 minutos. Vamos a hacer una oración. Hacemos una oración. ¿Me acompañan? ¿Estoy solita? ¿Me acompañan? No estoy sola, estoy con ustedes. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendito y alabado sea, Señor. Vamos a interceder por nuestros hermanos enfermos y por aquellos que los cuidan. Por los médicos, por los enfermeros, por las personas que están cuidando a los enfermos. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanzas a ti, único Dios y poderoso Señor del universo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú nos permites que el mal nos haga el daño más grande, que es quitarnos la vida eterna. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanzas a ti. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Te pedimos, Señor, en esta noche que bendigas muy especialmente a todos aquellos que están infectados en el mundo con este pequeñísimo virus. Señor, tú eres el Todopoderoso. Queremos pedirte, Señor, que tú elimines ese virus. Nosotros parece que no somos capaces, pero tú sí, Señor. Estamos suplicándote, pidiéndote. Dinos cómo quieres que te pidamos. ¿Cómo deseas, Señor, que sea nuestro pedido, nuestra intercesión para que nuestros hermanos sanen, para que ese virus quede eliminado de nuestro planeta? Bendito sea, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos, te suplicamos que no nos abandones, que nos tomes de la mano y nos lleves hasta Jesús, para que Jesús nos pueda sanar. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos enfermos, por las enfermeras, los enfermeros, todos aquellos que están de alguna manera trabajando en el ámbito de la salud, aquellos que limpian las salas donde están los enfermos y que también están expuestos
a la enfermedad. Bendícelos, Señor, protégelos, cúbrelos con tu preciosísima sangre. Guárdalos, Señor, en tus santas llagas, para que sean protegidos de todo mal. Protégelos, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Vamos a terminar el espacio consagrándonos a María, a nuestra Madre Santísima. Ella que en este milenio está cuidándonos e intercediendo ante el trono del Padre y del Hijo para que a nosotros no nos sea tan fuerte el reto y el castigo que el Señor nos pueda dar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. Bendita y alabada sea nuestra Madre del Cielo. Gracias, Jesús, por dejarnos a tu Madre como Madre nuestra. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Sí, Señor. Humildemente sí, Señor. Danzaremos, Señor, cuando termine esta pandemia. Sí, Señor. Bendito seas. Alabado seas por el júbilo que ya estás poniendo en nuestro corazón para cuando termine esta pandemia. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanzas a ti. Y ahora, hermanos, quiero invitarlos para el próximo encuentro, que será mañana, y el próximo será el domingo. Y seguramente que posteriormente vamos a hacer un poco más profundo estos encuentros tan importantes para nosotros y en este tiempo que nos toca vivir. Y un consejo es que nos acostumbremos a leer la Biblia todos los días, la palabra de Dios, palabra eterna, palabra que nos va limpiando, sanando cada día, un poco cada día, y nos va ayudando a ser santos como el Padre quiere que somos santos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Sean santos como mi Padre es santo, porque en el Antiguo Testamento el Señor le dice al pueblo: sean santos, porque yo, su Padre, soy santo. Seamos santos y seamos buenos e intercedamos siempre por nuestros hermanos. Hasta el próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros este pequeño espacio. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga y los proteja cada noche, y que una corte de ángeles los acompañen a cada uno de ustedes. Buenas noches. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha Concedido que se vista de fino, fino, vino limpio resplandeciente, para recibir al Rey y a su
esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino. Gracias, Señor, porque esa esposa de lino fino somos la iglesia. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas si alguna vez llegamos a poder vestirnos con el vestido de lino fino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque será gracias a tu sacrificio, Señor, a tu sangre derramada, al Espíritu derramado en nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Jesús amado. Bendito seas. Y a su esposa